3. Vamos a repetir el 12. Dice Pablo: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, y lo hemos recibido ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, porque solamente el espíritu de Dios es el que te puede decir lo que Dios te ha dado. El espíritu de error te da un reino que tú no puedes recibir ahora. Amén. Y tú crees y vives engañado en ese reino, pero no lo puedes mostrar. El día que tú y yo estemos reinando en vida, ese día no habrá error de nada. Ese día ya no pecaremos, ya no habrá negligencias, ya no habrá razones para no alabar ni adorar a Dios. Nunca más llegaremos tarde a ninguna parte. Nunca más saldrá una mentira de nuestra boca. Ni nunca más habrá un deseo carnal, porque tendremos un cuerpo glorificado donde no hay pecado. Entonces Pablo dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora el versículo 13, Pablo va a hablar lo mismo que Jesús ha hablado, lo cual hablamos. O sea, el Espíritu se habla, lo cual hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o no con espíritu de error. La sabiduría humana te lleva a que de tu boca salga error, porque una sabiduría es una viveza, es una sagacidad, es una astucia para engañar y envolver a la gente. Pero eso no te va a producir la vida de Dios. Esa doctrina del error te va a producir muerte, separación de Dios, separación de Dios. Amén. Yo me estoy explicando. Amén. Lo cual también hablamos, no con espíritu de error, con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que también hablamos con las palabras que enseña el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu de verdad, como dijo Jesús, Él les enseñará todas las cosas. Amén. Porque Él es el otro consolador. Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho y les hará saber todas las cosas que necesitan saber. Amén. Hablamos con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, no lo espiritual a lo carnal, ni lo espiritual a lo mundano, sino el Espíritu de verdad te enseña y te transfiere la vida eterna, la vida de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo? Timoteo, retén, ubícate en 2 Timoteo 1:13. Fíjate que Pablo le dice a Timoteo, retén, de retener, de aguantar, no dejar escapar. Retén la forma de las sanas palabras que de mí has oído. Porque Pablo sabía que cuando él hablaba, él no hablaba el espíritu de error, sino que hablaba el espíritu de verdad. Porque Pablo sabía que había que hablar lo que el Padre enseñaba. Por eso Pablo, todo lo que sabía de fariseo, Pablo lo tiró a la basura, para no volver a engañar a la gente. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo, te sirve a ti y a mí.
Amén. Hay que retener las palabras que Dios habla. Amén. Porque si retenemos las palabras que Dios habla, estamos reteniendo al Espíritu de verdad. ¿Y dónde lo retenemos? En el corazón. Lo guardamos allí. Escucha, ese Espíritu de verdad es la vida de Dios que Dios va depositando en la medida que oímos la palabra de Dios y la retenemos. Amén. Oído, el Espíritu Santo es el buen depósito que Dios hace en nosotros. Es como si cada vez que tú te congregaras y oyeras la palabra de Dios, Dios está consignando. Está consignando su Espíritu dentro de ti. Ahora, para que el Espíritu que Dios consignó no salga como cuando consignamos y cuando nos volvemos locos y algo llegue, hay que retenerlo. Lo que Dios te consigna, tú no puedes ir al cheque confeñado. Porque de la abundancia del corazón, de lo que Dios te ha consignado en el corazón, es lo que puede salir de tu boca. Si tú no consignas, no retienes lo que Dios te ha consignado en el corazón, tu boca no va a poder hablar espíritu de verdad. Sino que tu boca va a tener que hablar ese espíritu de error. ¿Tú te acuerdas que Pablo le dijo a Timoteo, persuádete tú mismo? O sea, el que tiene que convencerse eres tú. Yo te estoy hablando, ahora el trabajo lo haces tú. Oído, reteniendo y volviendo en tu casa a hablar esto para tú poder ir guardando la consignación de Dios, el buen depósito, atesorando, guardando en tu corazón. Cuando tú guardas en tu corazón lo que Dios te habla, oído, tú estás guardando el buen depósito de Dios, que es su Espíritu. Mira, retén la forma de las sanas palabras que de mí oí, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda, Timoteo, el buen depósito. ¿Cómo lo guardas? Guardando las palabras, reteniéndolas, el buen depósito, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice Pablo, en nosotros. O sea, lo que yo te hablo, Timoteo, es el Espíritu de vida. Lo que yo te hablo es el Espíritu de verdad. Reténlo y guárdalo en tu corazón. Que cuando tú tengas ya ese depósito, tú puedes hablar también a los demás y decirle, retén lo que te estoy hablando. Porque lo que te estoy hablando es espíritu y es vida. ¿Sabías tú que el espíritu de verdad es el mismo espíritu de fe? Amén. Esto lo había enseñado hace rato. El espíritu de verdad es el mismo espíritu de fe que hay que retenerlo. ¿Cómo lo retenemos? Oyendo, 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 oyendo. Como tú estás aquí y tú no te llevas el CD, pero te llevas las citas. Entonces tú en la casa las lees en voz alta para tú volverlas a escuchar. Y si hay alguien cerca de ti, como diría otro, más mejor. Claro. ¿Acaso tú no has leído cuando Pablo dice en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el volver a oír por la palabra de Dios? Entonces tú vas guardando el depósito que es Dios, que es la misma fe. Tú vas guardando el buen depósito que es Cristo, que es la misma fe. Pero como tú guardas la fe, oyendo, oyendo, oyendo. Yo te estoy hablando una sola vez aquí. Aquí los domingos, hasta ahora nada más hay un solo servicio. Amén. Cuando estemos dando 2, 3 servicios, tú te puedes quedar, los 3 servicios. Y te ahorras el trabajo de ahorrar en la casa. Pero así que la fe es por el oído. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando tú la oyes, estás recibiendo el Espíritu de verdad. El Espíritu que te genera
La vida eterna. Amén. La vida de Dios. O sea, no es como nos enseñaron a nosotros. Sopla y recibe el Espíritu. Ahora ubícate en Gálatas 3, versículo 2. Y por favor no lees, que yo te voy